Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos llega a todos a través de muy distintas formas, a través de la prensa, a través de nuestros hijos, a través de nuestros conocidos, y es que vamos a estar hablando de acoso escolar o bullying, que es el término con el que más lo conocemos. Para esta ocasión tenemos el honor lindísimo de tener por acá a una invitada muy especial que dejo el honor a Lucy de presentar. ¿Cómo estás, Lu? Bien, y vos, sí, estoy muy contenta de estar acá y creo que a todos los que estamos en Costa Rica recientemente este tema nos tocó muchísimo, pero como vos decías, Isa, es un tema que realmente todos estamos como muy conscientes, por un lado, porque la prensa en general a nivel internacional habla muchísimo de este tema, pero por otro lado con muchas dudas. Yo veo en los chats de la escuela los papás, las mamás siempre hablando de qué hacer respecto a esto, de cómo funciona, de que por qué esto pasa. Hay muchísimas dudas al respecto. Entonces creo realmente que tenemos un temazo hoy y una invitada espectacular que ya nos acompañó antes. Hoy tenemos a Diala Castro. Diala es psicóloga clínica, directora del Centro Integrativa, que es un centro de psicología y desarrollo integral. Tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas y personas adolescentes sobrevivientes de trauma. Ella es terapeuta certificada en EMDR, especialista en EMDR infanto-juvenil, es psicotraumatóloga, está entrenada en el modelo TheraPlay, está certificada en disciplina positiva, tanto para familias, escuelas y primera infancia, es consultora en tema de trauma y es docente del Colegio Profesional de Psicólogos y de la Universidad de Costa Rica. Así que una súper invitada tenemos hoy. Diala, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Es un honor estar por segunda vez. ¿Verdad? Después de un tiempo pasado ya en una nueva casa, con un montón de experiencia más, ¿verdad? Y habiendo hecho un impacto enorme en la salud mental. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias. En nuestra primera temporada estuvo Diala, perdón. Sí, en nuestra primera temporada y hoy además acá desde Radio Costa Rica estamos transmitiendo en vivo, que es un elemento diferente, así que desde ya los invitamos a todos y todas para que nos hagan llegar sus preguntas a través de Facebook Live o bien a través de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo hoy para compartir y enriquecer este tema que, como dijo Lucy, ¿verdad? Sí recibimos mucha información, pero de pronto quisiéramos como poder desmenuzarla más y sé que es muy ambicioso tratar de tocarla en un episodio, pues, pero que queremos tal vez dar como puntos de apoyo básicos para tantas personas que nos están viendo, tantas personas que nos están escuchando con respecto a esto. Entonces, no sé, tal vez arranquemos definiendo qué es esto del bullying. Sí. Bueno, es muy importante en el tema general de las violencias, que se ha encontrado que uno de los fenómenos más reiterativos es que hay una gran confusión en torno a los conceptos. Y entonces se vuelve algo que la gente no tiene claro y por ende cuando tiene que intervenirlo, que trabajarlo, que abordarlo o acompañarlo, se sienten muy confundidos. Entonces es muy importante también en el bullying que lo logremos definir bien, porque ahora hay demasiado que se dice sobre bullying y mucho de eso está incorrecto, ¿verdad? Entonces el bullying en primer lugar es la forma más extrema de violencia que se puede presentar entre un grupo de pares. Se distinguen varios elementos para poder catalogar una situación como una situación de bullying. En primer lugar, que sea entre un grupo de pares, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, que sea algo sistemático y repetitivo. Es decir, no estamos hablando de un episodio o un hecho aislado, sino que estamos hablando de una serie de acciones, ¿verdad? Que son acciones evidentemente violentas en contra de una persona y que se repiten en el tiempo, por lo tanto es una experiencia prolongada. Otro de los elementos característicos del bullying es que hay una intencionalidad.
hay una intencionalidad de generar dolor o de generar sufrimiento, ¿verdad? Lo cual lo hace como muy distintivo, llamativo y doloroso, pensando en personas que comparten un aula, que comparten un centro educativo, por ejemplo. Otro de los elementos es que se gesta, como en las situaciones típicas de violencia también, una relación desigual de poder. Entonces tenemos una persona agredida que se percibe con menos habilidades, con menos destrezas o con menos poder que la persona que ejerce el rol precisamente de ejercer este tipo de conductas violentas. Y una persona, ¿verdad?, que considera por muchas razones que tiene un nivel de mayor poder o superioridad y somete a otra, ¿verdad?, a diferentes tipos de actos agresivos. Entonces, es una forma de violencia seria que genera efectos severos y que tenemos que tomarle como el respeto y la importancia que requiere y merece. Entonces, expresiones como me estás bulleando, me estás haciendo bullying, ahora todo es bullying, no seas bulleador, etcétera, hace como que tomemos muy a la ligera un tema que es muy serio. Ahora, típicamente el bullying se ha establecido hacia centros educativos porque así ha sido como la mayor parte de la investigación y de donde se origina también como todo su conceptualización, ¿verdad?, y exploración. Sin embargo, tenemos que pensar que hay otros grupos que comparten los niños o personas adolescentes, por ejemplo, de manera sistemática y reiterativa, como por ejemplo cuando estudian música como una actividad extracurricular, pero que es sostenida en el tiempo. Cuando están en un club deportivo, como un club de fútbol, por ejemplo, cuando comparten espacios, por ejemplo, que podrían ser espacios que nos dan esa característica de que es una relación continua entre pares, pero lamentablemente se da esta desigualdad de poder donde se cometen estos actos agresivos. Entonces, aunque está mucho enfocado en los centros educativos, creo que necesitamos ampliar la mirada y saber que esto puede suceder en otros entornos mientras tenga estas condiciones, ¿verdad?, de que sea algo repetitivo y sistemático. Qué importante, porque, a ver, incluso en espacios de cuidado, me pregunto yo si a nivel familiar, por ejemplo, no sé, si hay un grupo de primos que son cuidados en un espacio familiar determinado repetidamente porque los papás trabajan y demás, ¿podríamos hablar de bullying siendo que son pares o no? Si estamos en la definición estricta, pues se pensaría más en los centros educativos, pero si tomamos en cuenta una dinámica como la que estás describiendo, si es una situación de violencia y acoso, entonces al final, llamémoslo bullying o una situación de acoso o violencia, ¿verdad?, definitivamente es una situación que no tiene que presentarse y donde hay un abuso de poder hacia personas que están teniendo una afectación por este tipo de conductas. Y qué importante estas características que estás dando justamente por este mensaje de ahora todo es bullying, ¿verdad? Porque hablamos de algo que se da sistemáticamente en el tiempo y creo que eso con la violencia es algo que está costando como entender, la diferencia entre un acto violento y una situación de carácter violento, ¿verdad?, que ya se define como violencia, como sería el acoso escolar. Entonces, dos chicos se pelean y de repente uno de los dos se enojó, fue muy impulsivo y empujó al otro. Ok, sí, eso es un comportamiento violento en ese momento, pero no podemos decir que ese chico es un bully, ¿verdad? Y esas son las cosas que siempre se han dado, que es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Estas cosas siempre han pasado. Ok, esas son las cosas que siempre han pasado. Otra cosa es, sabiendo lo que están haciendo de forma sostenida en el tiempo y con intención de hacer daño, permanentemente tener estas conductas. Entonces creo que esta distinción entre un comportamiento violento y lo que es un acoso y una situación de violencia es importantísima en este momento, donde mucha gente o cataloga todo de bullying y acoso escolar, o más bien lo descalifica diciendo que todo lo estamos catalogando de bullying, ¿verdad? Y precisamente si nosotros no tenemos las definiciones claras, entonces vamos a empezar a generar una serie de fenómenos, desde negar las situaciones, minimizarlas, pensar que no son tan importantes y empezar a hacer realmente una confusión de términos. Y en este sentido, digamos, creo que es uno de los mecanismos que culturalmente se hace sobre la violencia en general, desde responsabilizar a las víctimas, desde pensar que no es tan importante, desde pensar que no tiene efectos duraderos o que todas las personas han vivido bajo estas dinámicas violentas o incluso expresiones tan difíciles de escuchar como que ese golpe a mí me formó la persona que yo soy en este momento, ese acto violento forjó mi carácter, por ejemplo, y todos aquellos mecanismos que hemos utilizado por diferentes razones
para no tener claro y poder medir las consecuencias que eso ha tenido en la vida de nosotros sobre muchas manifestaciones de violencia, viviendo nosotros en culturas y sociedades donde la violencia forma parte de todos los días, en las estructuras de poder también, ¿verdad? Entonces, creo que el poder visibilizar nos brinda claridad y también nos brinda la oportunidad de hacer intervenciones más asertivas y de reconocer también los elementos de nuestra propia historia. Pero definitivamente hay muchas estrategias que utilizamos los seres humanos para no como enfrentar que esto es sumamente grave y sumamente frecuente. El año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo, estaba diseñando una conferencia para personas que no eran de América Latina sobre el tema de la agresividad en niños. Y investigando sobre ese tema, me topo con esta aseveración que hace UNICEF de que América Latina es un lugar riesgoso para que los niños se desarrollen. Yo trabajo en temas de violencia todo el tiempo, ¿verdad? En temas ya sea de este tipo de violencia, de otros tipos de violencia. Y escuchar o leer eso fue tan impactante y ver lo que sostenía, precisamente las estadísticas que sostenían eso, yo decía, si yo trabajo en esto y esto a mí me sorprende, ¿verdad? Y para mí es una práctica cotidiana estar escuchando el dolor de los niños o personas adolescentes que han vivido diferentes tipos de violencia, yo creo que es como una realidad que no tenemos tan clara y el bullying forma parte de esa realidad. Y si pudiéramos dimensionarlo, ¿cuál es la magnitud, no sé, estadísticamente hablando, cuál es el tamaño de ese problema? Porque si UNICEF dice algo así, ¿verdad? A mí también se me eriza todo, ¿verdad? De semejante aseveración. ¿De qué tamaño es? Tenemos gran cantidad de registros, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, registros que se hacen a nivel mundial, tenemos otros que se hacen a nivel más regional, por ejemplo, y entonces a veces oscilamos entre porcentaje de 20, 30% hasta un 60%. Entonces oscilamos en diferentes porcentajes porque además los registros en violencia son sumamente engañosos. En muchas ocasiones yo ni siquiera sé qué contestar porque yo tampoco tengo claro si vivo una situación de violencia o no. En muchas ocasiones el reporte lo hacen las personas adultas y no necesariamente tienen la sensibilización. Sin embargo, los reportes son alarmantes. Hay reportes que hablan que 1 de cada 2 niños viven violencia, por ejemplo, a nivel cotidiano. Otros nos hablan que son 2/3 partes de la población. Estadísticas que reportan que Costa Rica es el segundo lugar a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, en presencia de bullying, que son estadísticas que tienen un poquito más de años, pero a la vez son tremendamente alarmantes. Podemos guiarnos también por el concepto de las experiencias adversas de la infancia. Las experiencias adversas de la infancia son un conjunto de experiencias de lo cual se han hecho estudios a nivel mundial, por ejemplo, y son experiencias que se han vivido antes de los 18 años. Entonces se han hecho, digamos, diferentes como estadísticas en varios países y lo que reporta Estados Unidos a lo que reporta, por ejemplo, Chile y lo que reporta México, porque en Costa Rica todavía yo no conozco un estudio que haya sobre frecuencia de experiencias adversas. Realmente lo que hay en Latinoamérica es mucho más frecuente que lo que existe en otras latitudes. Las experiencias adversas de la infancia son experiencias que son angustiantes, con efectos negativos a lo largo de la vida para las personas que las viven. Se dice que vivir 3 experiencias o más altera la trayectoria del desarrollo de los niños, incluso hasta la vida adulta. Se ha reportado que entre más experiencias adversas tenga una persona, no solo podrá vivir situaciones de enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, problemas de salud mental, sino hasta disminuye la expectativa de vida en 10 años. Entonces es un problema muy serio. El bullying ha sido catalogado como un problema de salud pública desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y es catalogado como una experiencia adversa en la infancia. Entonces realmente las experiencias adversas en la infancia es un tema que tiene que visibilizarse, que la edad promedio de tener una experiencia adversa en la infancia son los 18 meses. Entonces imaginémonos, por ejemplo, lo que es cuando hacemos reportes a los 10, 15 o 20 años. Wow. Este número crece enormemente. Chile, por ejemplo, reporta porcentajes cercanos al 80% de la población que han vivido experiencias adversas y México anda muy parecido. Entonces, realmente es un tema muy importante.
porque al final, por ejemplo, uno puede trabajar con niños y personas adolescentes que han vivido múltiples experiencias adversas y toda la afectación que eso genera, pero además personas cuidadoras de estos niños y personas adolescentes que los necesitan proteger de estas experiencias sin haber ellos hecho un registro o incluso una recuperación de las propias experiencias adversas, y tienen que cuidar habiendo vivido situaciones donde ellos no han sido cuidados. Entonces se nos convierte como en un fenómeno que tenemos que abordar desde diferentes lugares. 18 meses. O sea, Impresionante. Sí, me dejó fría. Exacto. ¿Cuáles son las causas? O sea, ¿qué pasa que propicia situaciones? Bueno, no estamos hablando digamos, de todas las experiencias adversas, pero en el caso del bullying en particular, ¿cuáles son los factores de riesgo o las causas o las condiciones que anteceden una situación de bullying? Y que aquí, digamos, para simplificarlo mucho, habría dos personajes: de la persona víctima de bullying, ¿verdad?, y del victimario, en el caso del niño que es acosado y el otro que ejerce el acoso. Generalmente en bullying hablamos incluso como de 3 actores, ¿verdad? O más, pero digamos los que están inmersos en esta dinámica, y se habla, digamos, de actores que ejercen roles. Entonces tenemos a alguien, por ejemplo, en el rol de víctima, una persona en el rol de hostigador o victimario, ¿verdad?, que erróneamente se le dice bully, ¿verdad? Cuando bully es como los actos agresivos que se cometen y no es la etiqueta que se genera hacia este niño o persona adolescente, porque eso puede traer serias consecuencias también, ¿verdad? Que una persona sea etiquetada con algo tan severo como ser un bully, ¿verdad? Y todo lo que eso podría impactar en también lo que requiere, porque requiere apoyo, ¿verdad? Y requiere intervención. Pero tenemos también los observadores. Los observadores, que son los testigos de estas situaciones, y tenemos testigos que son pasivos o tenemos testigos que son activos. Tenemos algunos que favorecen y acompañan las situaciones de bullying, y tenemos otros que se silencian porque se paralizan ante la situación y no saben qué hacer y no saben tampoco cómo actuar. Así como tenemos otros observadores que son solidarios hacia las víctimas, y entonces pueden, por ejemplo, buscar ayuda, ¿verdad?, contarle a alguien lo que está sucediendo, promover apoyo hacia la persona víctima. El fenómeno de la violencia es tremendamente complejo, ¿verdad? Y tenemos que hacer un análisis como de cada situación en particular para no caer en generalizaciones que podrían más bien generar, ¿verdad?, como la invisibilización de lo que sucede en cada situación en particular. Sin embargo, tenemos que hablar que a nivel social y cultural, como les dije hace un rato, la violencia se vive todos los días en diferentes estructuras. Es una manera que ha sido validada, no es correcta, ¿verdad?, pero ha sido validada para manejar conflictos, para manejar situaciones difíciles. Estamos inmersos de todas las situaciones de violencia que ocurrieron la madrugada anterior, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que nos brindan, por ejemplo, incluso los medios de comunicación, o por ejemplo, de la cantidad de reportes que tenemos de situaciones que ahora por los medios, ¿verdad?, de comunicación podemos tener acceso a videos, escenas, relatos, etcétera, ¿verdad?, lo cual nos hace ver que la violencia está presente cotidianamente en muchas esferas. Entonces, digamos que eso ya no ayuda. Tenemos una cultura, digamos, en la que nosotros todavía utilizamos los malos tratos hacia los niños y las niñas y las personas adolescentes, ¿verdad? Entonces, lo que es el uso de castigos, el uso de la violencia emocional, por ejemplo, el uso de otras lamentables formas de violencia como formas de disciplina, ¿verdad?, también ejerce un efecto que vulnera no solo a la persona que puede ejercer las acciones violentas, sino a aquellas personas también que lo puedan recibir. Tenemos entornos educativos, a veces con relaciones muy asimétricas, donde es el enfoque como de la sanción, donde no se trabaja la cultura de la paz, por ejemplo, la cultura de cómo trabajar, digamos, la participación de los muchachos, cómo generar habilidades, ¿verdad?, para que puedan no sé, manejar mejor los conflictos, manejar las emociones, relatar lo que les sucede. O sea, hay una serie de condiciones del entorno educativo, tanto en la estructura como en la relación con los muchachos, como en todos aquellos temas que a veces no se trabajan, que son parte del entorno educativo, que genera también como una vulneración. Entonces, podríamos hablar de que son diferentes sistemas, y vamos al entorno familiar también, ¿verdad?, donde se empiezan a configurar una serie de factores de riesgo.
estamos en una cultura violenta, en una sociedad violenta. En muchas ocasiones los centros educativos no hacen de manera sistemática trabajos para desarrollar habilidades, y tenemos por la historia de vida chicos y chicas que van a desarrollar algunos factores también de riesgo. Qué importante dentro de todo esto que hablas, ¿verdad? Porque una de las cosas que me quedan resonando es como esta normalización de ciertos niveles de violencia, del cómo le hablamos a los chicos, cómo los estamos educando, qué tanto estamos validando que ciertas situaciones se den o no se den. Hace poco estaba en una situación con gente cercana, con mi hijo de 4 años, y de repente una de las personas que está ahí empieza como a molestar a mi enano, ¿verdad? Entre vacilón y vacilón, y él claramente no estaba disfrutando la situación y le estaba molestando, ¿verdad? Pero en el torearlo y ver su molestia, había risas del otro lado y continuó esa conducta de estarlo pullando y más bien descalificar su reacción como, ay, qué sensible, tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que aprender a aguantar. Y entonces cuando te escuchaba decía, sí, claro, es que hemos crecido en una sociedad que considera que tenemos que aprender a aguantar ciertas cosas, y desde ahí ya hay una minimización implícita de la violencia, ¿verdad? Además de, creo que otra de las cosas que me resuena muchísimo cuando lo decís es, tenemos personas teniendo que proteger, personas que no fueron protegidas teniendo ahora que proteger de eso mismo, y en esta normalización de la violencia no podemos esperar tampoco, o pues sí, queremos esperarlo, pero digo, es comprensible también que las personas que están al cuidado no tengan idea de qué hacer. Claro, realmente sensibilizar en torno a la cero tolerancia de situaciones de violencia. Las situaciones de violencia no tienen por qué ser toleradas, no tienen por qué suceder. Cuando uno trabaja con un niño, con una persona adolescente y le dice, es que esto nunca te tuvo que haber sucedido, las personas tenían que haberte respetado. Si una persona tenía una dificultad y, no sé, se tenía conductas, digamos, de tipo agresivo, tuvo que haber buscado ayuda, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el mensaje claro, digamos, es que no hay tolerancia hacia el irrespeto. Por ende, la cultura del respeto, el tener un lugar de pertenencia dentro del entorno familiar, poder identificar que tenemos prácticas que son prácticas que hacen que la gente sufra, la diferencia entre burlarse, el choteo, ¿verdad? El aguante, el ser fuerte emocionalmente, realmente son fronteras muy delicadas y que pueden terminar, digamos, favoreciendo que nosotros nos confundamos entre la línea del respeto, por ejemplo, y la línea de lo que puede ser una broma que todo mundo disfrute, ¿verdad? Pero cuando usted para bromear o chotear utiliza la dignidad de otra persona, las características de la otra persona, las emociones de la otra persona, es que nosotros hemos, ¿verdad?, como prolongado experiencias y situaciones que no están bien. Y tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, que es que ahora tenemos una generación de cristal, ¿verdad?, invisibilizando lo que es que las personas puedan entrar en contacto con lo que piensan, con lo que sienten y las relaciones de respeto. Cuando nosotros hablamos de nuevos enfoques, por ejemplo, de disciplina a nivel familiar, hablamos de un enfoque del respeto en 3 vías: el respeto hacia el niño, el respeto hacia la persona adulta y el respeto hacia la situación. No estamos hablando de un enfoque, como lo piensan a veces las personas adultas, que es solo para las personas menores de edad. El respeto va en las 3 líneas. Lo que pasa es que hay una persona que es más grande, más sabia, más fuerte, que tiene más conocimiento, que es la que tiene que construir ese tipo de relaciones. Pero nosotros hemos crecido en relaciones que no nos han enseñado eso. Nos han enseñado esto, el aguante, a ser fuerte, a que molestar no está mal, ¿verdad?, que las cosas son broma, pero realmente los efectos de eso sí se están observando en las relaciones interpersonales. Ahora, Diala, mucha gente muchas veces dice como, ¿por qué se le da tanta importancia ahora? Una pregunta así me hicieron llegar al Instagram. ¿Por qué se le da importancia ahora y no antes? ¿Verdad? En nuestra época, yo recuerdo choteo, maltrato, ¿verdad?, este tipo de cosas en mi grupo de pares, hacia mí o hacia compañeros, y muchas de las reacciones es, bueno, pero antes crecíamos con eso y no pasaba nada.
¿por qué ahora se le da importancia o por qué llegó a visibilizarse esto ahora, como vos decís, desde otros modelos o desde otras conceptualizaciones de cómo tiene que ser la crianza de los niños? Pero también me preguntan si hay una magnificación, una acentuación de la violencia por disponer de otras formas de ejercer esta violencia, o estamos hablando de un fenómeno similar, solo que ahora sí se reconoce. Los fenómenos van cambiando con respecto a las épocas, ¿verdad? Cuando las personas tienen más acceso a información, incluso sobre diferentes formas de molestar, cuando tienen información masiva con respecto a retos, cuando tienen información masiva, por ejemplo, con respecto a dinámicas que pueden ver en diferentes instancias, o por ejemplo, grupos como los que se pueden gestar en un chat, por ejemplo, de los videojuegos, etcétera, es que hay ahora muchísimas plataformas donde esto, digamos, se puede estar presentando. Sin embargo, la visibilización de la violencia tiene como muchos orígenes, pero yo quisiera centrarme, por ejemplo, es que ya tenemos evidencia científica que nos reporta que las personas que viven situaciones de violencia, y esta que además es sistemática, en un entorno que debería ser un entorno seguro, genera alteraciones en el desarrollo de la estructura y funcionamiento del cerebro. Entonces tenemos, por ejemplo, alteración en el nacimiento de nuevas neuronas, en que estas neuronas puedan conectarse con otras de manera eficiente. Tenemos alteraciones en el desarrollo cognitivo, escolar, social, y también, digamos, este fenómeno empezó a visibilizarse en los años 70 precisamente por el suicidio de estudiantes que reportaron tener estas experiencias adversas. Entonces ya tenemos datos que nos reportan el nivel de alteración tan grave que esto puede generar. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando uno trabaja con personas adultas, hay personas adultas que han sido atravesadas por experiencias de bullying que vivieron en la escuela o en el colegio, y su vida adulta se ha visto limitada a nivel de pareja, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de la seguridad en sí mismos por las experiencias vividas. Entonces, cuando uno tiene ese reporte, digamos que son reportes de las personas que acompañamos, pero a la vez vemos los problemas de salud mental que están reportando en este momento la población infanto-juvenil, ya podemos saber con datos que las alteraciones son graves y son severas. Y las familias que acompañan niños, por ejemplo, o personas adolescentes que han sido víctimas de bullying han podido observar cambios en la conducta de sus hijos. Niños o personas adolescentes que no quieren volver a la escuela o al colegio, que disminuyeron el rendimiento académico, que su autoestima se ha visto severamente comprometida, que han generado cambios de conducta y pueden conducirse, por ejemplo, con mayor irritabilidad, con mayor desánimo, hasta tener niños o personas adolescentes con ideación suicida. Entonces, realmente las alteraciones son muy generalizadas y profundas, y yo creo que esto ha venido como a visibilizar esto, además de los enfoques de derechos, ¿verdad?, en los cuales ya sabemos, y a través de reportes también sabemos, que los buenos tratos es lo que promueve trayectorias del desarrollo saludables, y los malos tratos, especialmente en entornos donde los chicos pasan mucho tiempo de su vida, porque el entorno escolar y colegial tiene gran cantidad de horas en el día, se producen un montón de fenómenos más allá de aprender, las materias de la escuela, ¿verdad? Allí pueden estar los amigos, ahí están grupos de referencia, el desarrollo de habilidades, etcétera. Entonces, es muy importante, digamos, que al ser un entorno donde uno tiene que pasar tanto tiempo y se supone que debe ser un entorno seguro, el no tener eso va a generar todas estas alteraciones que les mencioné. Qué complejo. Y ahora que señalabas, digamos, estas como características que se pueden observar en los chicos que son víctimas de bullying, ¿verdad?, de los cambios de su conducta o de su relación con el entorno escolar, de no querer ir, digamos, desde cosas como bajar su rendimiento o incluso ya tener ideaciones suicidas, ¿verdad? O sea, que puede ir en ese espectro, ¿verdad? Otra de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, y aprovecho para hacer el recordatorio a las personas que nos están viendo en vivo si gustan hacer alguna pregunta, ¿verdad? Pero una pregunta que nos hicieron a través de Instagram fue, bueno, ¿y cómo le enseño a mi hijo que se defienda? ¿Verdad? Porque, al menos en mi época, yo recuerdo clarísimo de, si a usted lo molestan, tiene que golpear más duro para que lo dejen de molestar, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, las personas adultas que acompañan a los niños y adolescentes entran en este conflicto de
¿cómo le hago para enseñarle a defenderse si a mí lo que me enseñaron era que yo tenía que devolver también de forma agresiva y no conozco otras formas? Entonces, ¿cómo hago para que la defensa no sea violenta en sí misma, ¿verdad? Porque no sabemos gestionar esto de otra forma si no es a través de la violencia. Bueno, en primer lugar tenemos que trabajar para no erradicar, prevenir o intervenir la violencia como más violencia, ¿verdad? Si es un enfoque tal vez que tenemos que tener como un paradigma y de allí saber entonces que muchas de las estrategias que tengo que desarrollar tienen que ser prolongadas en el tiempo. La prevención de situaciones de violencia, ya sea que una persona detecte que algo está sucediendo y lo pueda contar, así como otras personas puedan detectar que lo que está pasando no está bien, empiezan las primeras relaciones vinculares que los niños tengan con su familia. Cuando un niño tiene un sentido de pertenencia en un lugar donde es visto, donde es atendido, donde sus necesidades son importantes, donde su cuerpo es respetado y algo que se llama la organización de la experiencia. Se les explica las cosas que suceden, lo que están sintiendo, lo que está bien, lo que no está bien, y hay una formación en estos temas. Son niños que van a desarrollarse de una manera más fuerte. Los planes de prevención más exitosos es cuando los niños logran identificar lo que está sucediendo y saben que hay personas e instancias a las que puedan recurrir. A veces pensamos como en grandes cosas y hay cosas muy importantes, ¿verdad? Pero que los niños puedan detectarlo y pedir ayuda es de los elementos más preventivos que hay, ¿verdad? Con los niños uno también trabaja a las personas adolescentes, intentar poner un límite, ¿verdad? De manera verbal y muy firme. Incluso uno tiene que trabajar a veces en estas destrezas sociales, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? Tengo los niños que, por ejemplo, ya para, ¿verdad? Pero bajan la mirada, no dan la carita, pues están en una situación de poder. Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, que las situaciones de bullying a ser sistemáticas están en una relación o situación de poder, y esto lo que naturalmente genera es miedo. Entonces, no le tenga miedo es algo que podemos decir, pero no es realista, porque en las relaciones de poder y donde hay violencia, hay miedo. Y es natural y es saludable tener miedo. No es cómodo ni está bien, ¿verdad? Ni se siente bien, por ejemplo, pero una estrategia protectora de nosotros para saber que algo que está pasando no tiene que pasar más. Entonces, dependiendo de la situación, algún niño podrá intentar poner un límite de manera verbal, pero lo principal es que busque ayuda, porque en muchas ocasiones podemos incluso generar una dinámica donde al haber esta situación de poder, el niño no pueda llegar a poner ese límite porque tiene miedo, en primer lugar. Se puede incluso incrementar alguna situación de violencia, ¿verdad? Por parte de estas personas que ejercen estas conductas, o que incluso el niño no vuelva a contarnos, o la persona adolescente, qué es lo que está pasando porque de alguna manera no estoy haciendo lo que me dijeron que tenía que hacer. Hay niños impresionantes que le dicen a sus padres, pero yo no quiero ser violento. Yo no quiero ser como esta persona, yo no quiero hacer lo mismo, no hay otra forma, ¿verdad? Y son padres que llegan con ¿verdad? Con un rostro de, me dio una lección de vida, ¿verdad? Lo que me dijo mi hijo o mi hija, es que eso no está bien lo que tú me estás mandando a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la impotencia que a veces uno siente como papá, que no acompaña a los hijos de uno en el recreo, que no los acompaña al salón de clases, que no los acompaña a ese centro educativo, nos hace pensar en herramientas y estrategias que hemos escuchado, que nos han dicho, pero que no resuelven, digamos, la situación que está sucediendo, ¿verdad? De fondo. Acá definitivamente dejas claro la importancia de que todo lo que hacemos en casa le va a estar enseñando a los chicos cómo hacer las cosas después, ¿verdad? Si yo educo niños que no pueden responder, que no pueden hablar, que no tienen voz, que no tienen capacidad de cuestionar, que no tienen derecho a decir que algo no les gusta, ¿cómo puedo esperar que lleguen a la escuela a decirlo? O si yo educo a mis hijos pasándole por encima a la gente, viéndome ser grosero, o maltratar a otros, o aprovecharme siempre que puedo de alguien en una situación de vulnerabilidad, ¿cómo puedo esperar que mis hijos no lo hagan? O si yo educo a mis hijos para poder hablar, para poder escuchar, para resolver conflictos, voy a poder esperar que sea eso lo que hace. Devolviendo un poquito a esto que decías hace un rato de lo que uno ve en consulta, ¿verdad? De los adultos lesionados por esto, yo creo que
que es súper importante el rescatar que el hecho de que antes se daba y tal vez no se mencionaba o no se abordaba como se hace ahora, no significa que no habían secuelas, y que es justamente lo que vos decías. Lo vemos en consulta constantemente y vemos personas donde sus eventos traumáticos no fueron en casa, como normalmente se piensa, o no fue alguien que los agarró en un cafetal y les hizo daño. Fueron dentro de su centro educativo y sucedieron por años. Hay un libro que me acordé ahora que te escuchaba hablando, que se llama El día en que no existí, acá está, ¿sí? Este libro lo escribe este muchacho que vivió una situación de bullying importante hasta llegar a un día en el que todo el mundo lo ignoró en el colegio, y él a lo largo del libro cuenta toda su vivencia, antes de que hubiera protocolos, antes de que habláramos de bullying, antes de que habláramos de todo esto, ¿verdad? Este chico cuenta cómo eso marcó su vida, incluso haber llegado a pensar en no querer vivir, incluso, ¿verdad? Entonces creo que sí es súper importante resaltar esto. El bullying ha afectado siempre a nivel histórico, no es que ahora afecta, siempre ha afectado, y nosotros lo vemos cuando vemos para atrás. El tema es que ahora estamos tratando de hacer un cambio, como vos decías, dentro de todo este paradigma y en todos los niveles, para que deje de afectar a ese nivel y deje de ser peligroso ser niño en esta cultura, porque eso es absolutamente alarmante. También tenemos como todo este desarrollo del tema de la salud mental infanto-juvenil, y cuando sabemos que los principales factores que fortalecen la salud mental de niños y personas adolescentes, que después vamos a ver reflejados en la persona adulta, por supuesto, tienen que ver con sentirse seguros en los entornos donde se relaciona con otras personas, le vamos a poner, digamos, como la relevancia que precisamente esto va a tener. Empieza en casa, empiezan las relaciones de cuidado, empiezan las relaciones vinculares, pero es que después estos espacios de socialización se amplían hacia el entorno educativo o escolar, que va, ¿verdad?, como resaltamos, más allá de ir a aprender contenidos y materias, ¿verdad? Entonces aquí se desarrollan habilidades sociales, mi sentido de identidad, mi sentido de valor, mi sentido de competencia, porque realmente lo que se fortalece en la escuela es muchísimo. Y qué decir en el proceso adolescente, donde las figuras de apego se trasladan a los amigos. Entonces, por ejemplo, ser excluido del grupo de pares en etapa infantil o adolescente es muy severo, que es prácticamente, ¿verdad?, lo que se está mencionando, porque muchas veces pensamos tal vez también en las manifestaciones físicas del bullying, los golpes, las patadas, ¿verdad?, los golpecitos estos que se dan en la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Podemos pensar también en humillar, en ridiculizar, en poner apodos, en inventar chismes, ¿verdad? Que también son cosas que tienen que ver más en el campo emocional o psicológico. Pero el bullying, que tiene que ver con las relaciones y la parte social, que es excluir, aislar, sacar de grupos, no incluir en trabajos, no incluir en aspectos deportivos, en actividades extracurriculares o sociales, ¿verdad? Es un tipo de bullying que genera también muchísimo daño. Tenemos también la parte cuando hay manifestaciones a nivel de sexualidad, ¿verdad? Y los actos se cometen, ¿verdad?, haciendo un daño a nivel sexual. Pero ni qué decir del cyberbullying o el ciberbullying, ¿verdad? Porque allí las personas víctimas y sobrevivientes sienten que la información, la fotografía, el video, el mensaje, lo que fue transmitido a través de estas plataformas, si se pierde el control en absoluto, ¿verdad? No solo porque se puede, ¿verdad?, como replicar en gran cantidad de personas y plataformas, sino porque el contenido puede seguirse alterando. Entonces, al final hay una pérdida de un montón de cosas, ¿verdad?, y genera igual una afectación gravísima. Recuerdo hace algunos años donde habían estudiantes de unos niveles de colegio que lo que hacían era tener un registro de fotografías de sus compañeras, pero entonces se trasladaban el material, ¿verdad?, de un colegio a otro, de un grupo a otro, por ejemplo, ¿verdad?, y ahí había que trabajar en tantos ámbitos, ¿verdad?, tanto en las personas que cometen este tipo de actos, que son a veces un poquito descuidados y solo desde el enfoque de la sanción se les interviene, ¿verdad?, como incluso en este grupo, digamos, de personas adolescentes, que algunas estaban muy conscientes de lo que estaba sucediendo y tenían como claridad, y otras
no lo tenían tan claro. Pero ahí vemos, por ejemplo, la falta que ha hecho de que desde edades tempranas, desde etapa preescolar, porque esto se tiene que empezar en etapa preescolar, de que los niños y niñas vayan identificando qué es bullying, quiénes son los actores, qué puedo hacer yo y qué necesito, digamos, en los diferentes roles que esto se puede ejercer. Entonces, a veces incluso nos hemos topado con situaciones que claramente son de acoso o bullying, que a las mismas personas les cuesta reconocer lo que está sucediendo y casi que llegan las personas adultas a generar un proceso de brindar, digamos, como de brindar visibilización a algo que estaba sucediendo y que no estaba bien, que generaba consecuencias, pero que no había sido catalogado como tal. Algo con el cyberbullying que a mí me agobia mucho es que ya no hay espacios seguros, ¿verdad? En nuestra época sin redes, por lo menos el bullying igual se daba en la escuela, en el colegio, pero llegaban a la casa y tenían un espacio seguro, o llegaban al grupo de la iglesia o al grupo de música, en algún momento las personas podían tener un espacio seguro. Con las redes no, porque siguen siendo acosados todo el día. Sí. Entonces los chicos no tienen espacio seguro, están en su casa, igual les entran mensajes, igual les llegan mensajes por todas las plataformas, igual se están burlando en los grupos, por N cantidad de plataformas y de maneras, ya no hay como manera de mantenerles un espacio seguro, y yo creo que ahí sí está la importancia de atrasarles el uso. Para mí no es necesariamente las pantallas, y yo sé que aquí estoy poniéndome polémica, pero son las redes sociales. Es atrasarles mucho esa parte justamente porque no tienen la madurez para manejar lo que es poder estar en contacto permanente y las implicaciones que puede tener. O sea, esa falta de seguridad a veces de repente ya no tienen un refugio. Y todas las herramientas que necesitamos las personas adultas para poder acompañar cuando empiece el uso precisamente de esas redes. Porque a pesar de, digamos, porque uno escucha a las personas adolescentes, dice en Google que a partir de tal edad ya yo no tengo que tener control parental, ya yo no tengo que tener acompañamiento, ¿verdad? Dicen que ya yo tengo la edad legal para tener esa red, ¿verdad? Sí, en la misma búsqueda, ¿verdad?, de autonomía e independencia, que es parte del proceso adolescente natural, ¿verdad? Pero también hay una dificultad para medir las consecuencias y tener el proceso de pensamiento reflexivo, porque eso forma parte de lo que todavía se está reestructurando y rediseñando en la periodo adolescente y vamos a tener hasta la vida adulta. Entonces, la información que puedan tener los padres, el acompañamiento que puedan tener las personas adolescentes va a resultar fundamental. Experiencias, por ejemplo, donde uno ha tenido niños y niñas o personas adolescentes víctimas del grooming, donde una persona adulta se hace pasar, ¿verdad?, por una persona par o de un grupo, digamos, similar, para poder atrapar a este niño, niña o persona adolescente y generar, enviar, solicitar, etcétera, una serie de contenido sexual, genera graves consecuencias y afectaciones. Son niños y niñas o personas adolescentes que le dicen a uno, yo no me puedo sacar esto de la cabeza, yo no me puedo sacar esta frase, yo no me puedo sacar esta imagen, pero ¿qué fue lo que me pasó? Porque yo no lo vi antes, ¿verdad? La afectación puede ser como muy severa. Entonces, si bien esto es un fenómeno como particular, ¿verdad?, que no tiene que ver con el bullying, ¿verdad?, sí tiene que ver con todas estas plataformas, digamos, que necesitan ser acompañadas y la información que necesitamos las personas adultas para poderlo hacer, ¿verdad? Insistir, ser perseverantes y ser claros y tal vez transmitir que lo hacemos por amor y que lo hacemos, ¿verdad?, por fortalecer la seguridad. No va a ser cómodo en muchas ocasiones ni va a ser muy favorecido, ¿verdad?, por las personas adolescentes, pero también si lo vamos trabajando desde edades tempranas, ¿verdad?, podemos llegar a un mejor puerto cuando tenemos que llegar a estos momentos de supervisión y acompañamiento. Ahora, esto que decís de acompañar, de estar cercano, de tener estos canales de comunicación abiertos con nuestros hijos, con nuestras hijas, muchas veces las personas nos transmiten, ¿verdad?, como, ¿y cómo le hago? Si ya no quiere hablar conmigo, si se encierra, si solo quiere de verdad estar en la red, yo le pongo límite al router o qué sé yo, le quito el teléfono, pero no es ahí, digamos, donde exactamente se establece la comunicación, más bien ahí puede haber un distanciamiento. ¿Qué medidas prácticas podría tener una persona
digamos, no solo para el acompañamiento con el uso de las redes sociales, sino para conocer qué es lo que está pasando con su hijo, con su hija en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, ¿cómo hago? ¿Verdad? Okay, ¿cómo me acerco? Hay un mito sobre la adolescencia. Hay un mito sobre la adolescencia, que es que los adolescentes no quieren contar nada. Y es un mito, ¿verdad? Si bien el grupo de pares se convierte en un grupo de importancia muy relevante, el apego lo siguen teniendo con sus padres, que son sus principales figuras todavía de cuidado. Entonces, nosotros tenemos dos funciones con las personas adolescentes y también con los niños: ser base o refugio seguro. Entonces, nosotros como base permitimos que crezcan, que aprendan, ¿verdad?, que puedan explorar todo lo que requieran, pero necesitamos siempre ser fuente de refugio seguro cuando ellos nos necesiten. Entonces, en la adolescencia funcionamos más como refugio, en muchas ocasiones, por ejemplo, que como base, porque cuando ellos se exploran, generalmente lo hacen con su grupo de pares. Pero cuando las personas adolescentes, desde niños, han podido construir una relación de confianza y segura con sus personas cuidadoras que puedan escuchar verdaderamente y no estar solamente sobre el control de la conducta, personas cuidadoras que puedan abrir los canales de comunicación, que puedan también comprender el fenómeno adolescente, ¿verdad?, y todo lo que se reestructura. Mostrarse disponibles, aquí estoy para lo que tengas que decirme, estoy observando esto y me preocupa y quiero saber que estoy observando y que estoy aquí para lo que vos me necesites, ¿verdad? Entonces también hacerles ver que nosotros ahí estamos, que ahí seguimos y que seguimos pendientes. Pero sí es importante, digamos, que aunque la adolescencia se ve como una segunda oportunidad, si tal vez no hemos tenido como situaciones de mucha cercanía, digamos, en la etapa infantil, lo que hagamos desde la etapa infantil va a resultar fundamental. Entonces, tal vez ya no nos van a buscar como antes, pero cuando nos busquen, que estemos ahí disponibles, que mostremos nosotros nuestra disponibilidad para escuchar lo que tengamos que escuchar y que nosotros también promovamos actividades con ellos, ¿verdad? Que sean actividades, ojalá que ellos puedan como disfrutar. No es fácil, yo también tengo un adolescente, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ponerse creativo. Y tiene que, ¿verdad?, como empatar con los intereses que ellos tengan, pero también el vínculo que se ha formado desde antes nos va a favorecer que eso se pueda, digamos, como hacer más. Cuando los padres, por ejemplo, nos convertimos como más en controlarlos, pero mostrar una preocupación como con demasiada angustia, ¿verdad? Más desde el enfoque del regaño, desde el enfoque no lo estás haciendo bien, por supuesto que vamos a generar como una distancia. Los padres de personas adolescentes tienen que repensar y reflexionar cómo fue su adolescencia, cómo su adolescencia fue acompañada, qué se pensaba sobre la adolescencia, e incluso tenemos que repensar cuáles son los mitos que nosotros tenemos sobre los adolescentes, ¿verdad? Porque tenés un aborrecente, ya entraste en la aborrecencia, por ejemplo, cómo lo lamento, ¿verdad? ¿Cómo estás con dos adolescentes, ¿verdad? Entonces se ha convertido, hablando del tema de la burla y la chota, ¿verdad? Como un referente de algo negativo, y ya eso a uno como padre lo posiciona en diferentes lugares, desde la preocupación, la distancia, el miedo, etcétera, y a veces, digamos, la adolescencia nos abruma, pero reflexionando sobre estos procesos podemos tener como una relación más fluida con nuestros hijos también. Qué valioso, ¿verdad?, todo esto que estás aportando de la parte de la conexión, porque va a ser a través de esta conexión también que los padres, las madres podamos darnos cuenta si nuestros hijos están viviendo bullying, ¿verdad?, o están viviendo algo diferente o les está pasando algo. Creo que una de las cosas que pasan mucho, esto que decías, ya no quieren hablar. Y la creencia, creo que ampliándolo un poco, es como ya no quiere compartir nada con nosotros. Y algo que yo me acuerdo de una mamá que siempre me decía, es que yo no lo entiendo, un día no me quiere ni volver a ver y al día siguiente se me tira al lado y que le haga piojito, pero ¿dónde estamos? ¿O es grande o es chiquito? Y yo es las dos cosas, ¿verdad? Y eso son los adolescentes, realmente ellos siguen necesitando mucho acuerpe, mucho amor, mucha guía, pero a su ritmo, a su tiempo, en sus momentos, ya no igual que cuando eran chiquitos y uno los podía, ¿verdad?, agarrar en cualquier momento y querían pasar todo el día con nosotros, pero siguen necesitándonos. Y si nosotros damos por un hecho que ya está grande, ya fue,
pasamos por alto las señales. Claro. Y tal vez, Diala, si nos ayudas a saber qué es lo que tenemos, a qué tenemos que estar atentos con nuestros hijos para poder pensar que tal vez algo esté pasando. Los cambios de conducta siempre son un parámetro en la población infantojuvenil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de pronto a otro está más irritable, de un punto a otro está más aislado, de un punto a otro, por ejemplo, nos está mostrando algún cambio de conducta que no nos venía mostrando antes. Por ejemplo, la resistencia, desagrado o distancia a asistir al centro educativo es uno de los que son, digamos, como frecuentes, ¿verdad? Y que nos pueden hacer saber, por ejemplo, que algo está sucediendo. Hay manifestaciones, por ejemplo, relacionadas con la ansiedad, que también nosotros podemos identificar, digamos, y que son situaciones o son conductas que no se estaban presentando anteriormente. Entonces, generalmente ese es el combo, digamos, que nosotros podríamos identificar de que algo está pasando, pero es muy importante también que identifiquemos si algo está pasando con nuestros hijos y nuestros hijos son los que acosan. Verás, si vemos hijos, por ejemplo, que nos están mostrando falta de empatía. Son chicos, por ejemplo, que estamos observando que tienen ciertas aseveraciones o ¿verdad? Que transmite ideas sobre los otros, que son ideas a veces de intolerancia, a veces digamos como muy sesgadas, a veces muy irrespetuosas, también es algo que tenemos que nosotros estar observando. Si tiene otras manifestaciones agresivas, por ejemplo, dentro del hogar. Entonces, porque cuando uno trabaja con niños o personas adolescentes que han ejercido conductas de bullying, uno también detecta que son en muchas ocasiones chicos que no le están pasando nada bien, que están ejerciendo un rol, que es un rol que tiene que tener un límite, pero son chicos que tienen dificultades en muchas destrezas, desde la tolerancia, el respeto por las diferencias, el manejo, digamos, de cómo se sienten poderosos en la vida cotidiana y lo que tienen que hacer, ya sea para sentirse o ser líderes, para ganar popularidad o las diferentes formas, digamos, en que esto se empieza como a originar, a nacer y evidentemente a mantener. Yo recuerdo, por ejemplo, chicos y chicas que cuando uno trabaja con ellos, el poder ponerse en el lugar del otro les es tremendamente difícil. Cuando tienen una rigidez de que las cosas que piensan son las cosas, digamos, que son correctas, que lo que hacen no tiene tanta importancia, no es tan grave, que a todo mundo le pasa, que en todo lado sucede, ¿verdad? Uno también ve cómo la violencia y los mitos se han naturalizado también en la conducta de estos muchachos o de estos niños, pero a la vez uno les escucha las experiencias donde se han sentido desconectados emocionalmente de figuras de cuidado, donde se han sentido muy solos, donde perciben que tienen menores privilegios, derechos o situaciones de bienestar que otras personas. No necesariamente es lo que sucede, pero así lo perciben. Entonces, en muchas ocasiones se sienten que han sido víctimas de circunstancias que no son favorecedoras. A veces cuando uno hace la historia, uno dice, esto es más una percepción, ¿verdad? Que algo que realmente se está presentando, pero esa percepción es uno de los caminitos, ¿verdad? Que al final termina como confluyendo con otros para ejercer conductas precisamente de bullying. Y es muy importante, digamos, que nosotros también sepamos que ellos ocupan los límites, ¿verdad? Para comprender que no es tolerable las situaciones, ¿verdad? Que en este momento están ejerciendo, pero también se ocupa un plan para trabajar con ellos, ¿verdad? Para identificar qué es lo que está sucediendo y fortalecer las habilidades precisamente que ellos necesitan, porque una persona que ejerce bullying que no ha sido trabajada y acompañada puede tener conductas de agresividad después en otros ámbitos. Claro. Hablemos de pareja, hablemos de compañeros de trabajo o hablemos de otras instancias a nivel social, ¿verdad? Donde pueden ejercer este tipo de conductas y eso es tremendamente perjudicial para esa persona, para las personas que tenga alrededor y para la sociedad en general. Diala, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer si yo identifico mi hijo, mi hija está siendo víctima de bullying o mi hijo, mi hija está ¿verdad? Ejerciendo bullying sobre otra persona? ¿Qué hacemos? El Ministerio de Educación Pública sabemos que tiene protocolos, los colegios tienen protocolos, pero están como muy en pañales todavía, ¿verdad? Y se quedan cortos en muchos casos. Algunos colegios tienen mejor abordaje de las situaciones que otros, y bueno, ahí chocamos contra el sistema y contra una serie de cosas que no están en nuestro control. ¿Qué hacemos desde el lado de padres y madres al identificar estas cosas? Tal vez lo primero y principal y más cercano
es que cuando nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos ante una situación de esta, donde hay cualquiera de los roles, el rol de observador, el rol, ¿verdad?, de persona que ejerce o el rol de persona que recibe, es un momento que va a ser crucial. Es una puerta que se abre o una puerta que se cierra. La disposición que nosotros tengamos para mostrarnos disponibles, para hacerles saber a nuestros hijos que ahí estamos para apoyarlos, ya sea para garantizar su seguridad o garantizar, por ejemplo, que vamos a trabajar para que esto no se repita más, ¿verdad?, en el caso de la persona que lo ejerce. Entonces, la escucha activa, la escucha completa, porque a veces hablamos mucho, intervenimos mucho y necesitamos escuchar más. El espacio de seguridad que nosotros podamos establecer con nuestros hijos puede ser realmente un espacio que amortigue las consecuencias de lo que viene sucediendo y sea incluso una puerta protectora para aquella persona que lo está ejerciendo, o un mensaje también para las personas observadoras de que ellos necesitan ser activos, buscando ayuda para personas que muchas veces no son los primeros que buscan ayuda. En muchas ocasiones son los observadores o testigos los primeros que pueden ejercer acciones, primero digamos que la víctima o la persona que lo ejerce, ¿verdad? Hay que informarse, ¿verdad? Entonces hay muchísima información, hay campañas a nivel nacional. El Colegio de Psicólogos, entidades privadas que trabajan esto de manera constante han hecho múltiples campañas. Y si nosotros vamos a redes sociales y ponemos Bullying Costa Rica, por ejemplo, ahí vamos, o en buscadores, ¿verdad?, vamos a encontrar gran cantidad de información. A veces lo que uno puede sentir es que son esfuerzos que se sienten desarticulados. Pero también es que uno como padre de familia, cuando tiene que enfrentar estas situaciones con sus hijos, entra en un estado de alerta y de preocupación y no tiene claro tampoco lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque los padres tampoco tenemos como el registro de los 8 pasos, digamos, que dice el protocolo de bullying, pero sí tenemos que saber que esa información está disponible. Y en muchas ocasiones tenemos que pensar, si nosotros vivimos experiencias semejantes, cuáles son las secuelas de esas experiencias y el acompañamiento que también como personas adultas necesitamos para acompañar algo tan difícil como que nuestro hijo está siendo agredido, ¿verdad?, o nuestro hijo está ejerciendo conductas de agresión. Cualquiera de las dos instancias es muy difícil, ¿verdad?, pero sí saber que existen campañas de información, campañas de sensibilización, existen, por ejemplo, planes preventivos, planes que se han desarrollado a nivel nacional y se han desarrollado a nivel como particular, pero tenemos que empaparnos, ¿verdad?, precisamente de esa información y buscar personas que nos ayuden. Y bueno, cuando vemos los protocolos, el protocolo, primero tenemos un código de la niñez y la adolescencia que dice que los niños necesitan estudiar en un lugar seguro. Entonces ya tenemos como el código más grande para la niñez y adolescencia, pero a través de eso ya, digamos, existen las diferentes legislaciones y el protocolo que ha hecho el MEP es un protocolo, digamos, que hizo en conjunto con otras instancias. Es un protocolo, digamos, que aunque se está en este momento actualizando, es un protocolo que nos da líneas de acción importantes y sabiendo esas líneas de acción vamos a recurrir a los centros educativos. Genial. Se nos está acabando el tiempo y yo siento que todavía nos queda tantísimo de qué hablar. Pero también dentro de las cosas que decías ahorita, ¿verdad?, de las secuelas que yo como mamá puedo tener desde mi propia historia, si yo reviso las agresiones de las que pude haber sido víctima en mi proceso escolar, ¿se logran superar esas secuelas? La violencia se supera. La violencia nosotros tenemos que pensar un poquito en la lógica de la violencia. La lógica de la violencia tiene que ver con otras personas con las que yo debí de sentirme seguro o segura ejerciendo algo que me lastimó. Eso tiene que ver con un concepto que se llama como el trauma interpersonal o el trauma relacional. ¿Y cómo se supera eso? Con relaciones seguras. Entonces, si yo tengo relaciones seguras a mi alrededor, ya viene gran parte de mi proceso de sanación. Pero si además de eso yo puedo validar lo que yo viví, ponerme en contacto con eso, perdonarme si tengo que perdonarme, ¿verdad?, comprender por qué actué como actué, ya viene como la otra parte donde yo reparo conmigo, digamos, lo sucedido. Un día de esos estaba trabajando con un niño y ya habíamos trabajado diferentes experiencias de humillación que vivió y ya él pudo como identificar, entonces yo puedo pedir ayuda, cosa que en el momento no había identificado. Lo identifica ahorita trabajando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
cuando un niño o una persona puede comprender por qué actuó como actuó, él pudo comprender, por ejemplo, ya entendí por qué yo no pedí ayuda, es que yo tenía mucho miedo, ¿verdad? Claro, tenías mucho miedo. Ya puede reconciliarse con eso que él sentía, porque él me decía que él estaba muy enojado con él mismo por no haber hecho nada, ¿verdad? Y si pienso en un niño de 10 años diciendo eso, nosotros arrastramos 30 años más eso, imagínese todos los caminos que eso pudo tomar, ¿verdad? Y lo que se pudo mantener o fortalecer. Pero todas esas instancias se superan a través de relaciones seguras y de que yo también ejerza esos procesos para comprender por qué actué como actué y pueda, ¿verdad?, ejercer un proceso de sanación conmigo misma. Por supuesto que sí. Qué belleza. Diga, ese mensaje de esperanza Sí, sí. me encanta, y lo que pienso es cómo eso aplica para tantas cosas, ¿verdad? Claro. Sí. La sanación a partir de la vinculación, o sea, cómo el vínculo puede ser tan sanador, el vínculo seguro, el vínculo saludable, lo sanador que es realmente y lo necesario que es para trabajar y sanar cualquier cosa, en este caso experiencias de violencia a nivel escolar. Así es. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo a título personal, como mamá, como psiquiatra, que recibo también a mucha gente que arrastra esto por muchos años, y sobre todo a la luz de las cosas que estamos viendo a nivel nacional, ¿verdad? De situaciones que florecen lamentablemente, ¿verdad? Muchísimo, y que están pasando día con día. Te agradezco mucho la disposición para venir a hablar de este tema con todo tu conocimiento que compartís, ¿verdad?, tan maravillosamente con todos los que hoy estoy segura que se van a beneficiar de todo lo que nos compartiste. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Definitivamente, muchísimas gracias, Adela, y gracias a todos los que se conectaron en vivo, y bueno, los que nos ven, a Diala la pueden encontrar en Integrativa. Y recuerden que estamos los miércoles de 8 a 9 en vivo, y que pueden hacer todas sus preguntas a través del Facebook y de YouTube. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.